Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Lupus Eritematoso Sistémico dirigida por nuestro ponente, el doctor André García Gil, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor García. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación. A ver, vamos a hablar hoy de lupus eritematoso sistémico. Comenzaré explicando un poco sobre la patogénesis de esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que algunas personas tienen un factor de susceptibilidad genética y sobre este factor de susceptibilidad genética van a haber factores gatillantes como los cambios hormonales que se producen durante la adolescencia, las exposiciones a determinados virus, la exposición a la luz ultravioleta, fármacos, toxinas, etcétera, que va a provocar que esta susceptibilidad genética genere cambios y desarrolle desde una inmunidad normal, pasando hasta una inmunidad benigna, una autoinmunidad benigna, y convertirse a una autoinmunidad patológica, en la cual implica que el sistema de inmunidad no logra autorregular y obviamente pasando por las fases preclínicas y clínicas que conllevan al daño orgánico. Es importante entender que en esta enfermedad vamos a hablar de conductos que son inflamatorios y que a la larga pueden llevar hacia el daño orgánico no reparable, que es lo que tenemos que evitar. La patogénesis puede ser bastante compleja, pero como les repetía, como les decía en un inicio, tiene como una base factores de susceptibilidad que implican alteraciones genéticas, polimorfismos, que conllevan al déficit para la fagocitosis de los cuerpos celulares, problemas con la presentación en las células dendríticas, con las vías del interferón alfa, con la inmunidad también adaptativa, con problemas a nivel del linfocito T, al linfocito B y células plasmáticas y que terminan con la producción de autoanticuerpos. La unión de estos anticuerpos, estos autoanticuerpos a autoantígenos y la formación de inmunocomplejos que se van a depositar en los tejidos y van a generar el daño orgánico. Las manifestaciones de lupus son múltiples, ¿no? Ahí pueden ver una lista. Eh, Vamos a desarrollarlas por dominios. Es importante que ante un paciente que llega tengamos presente las siguientes, ¿no? Y todo esto va a estar relacionado con esta lista que está acá desde la parte genética, ¿no? Son múltiples factores de susceptibilidad. Primero, un dominio constitucional. Y acá es importante referir que si bien estas manifestaciones pueden ser un poco inespecíficas, son importantes y frecuentes en los pacientes con lupus. El paciente con lupus puede desarrollar con una fiebre persistente. Si bien mi paciente puede parecer inicialmente como un cuadro infeccioso en un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor articular, la persistencia de estos síntomas nos debe llevar a la sospecha. Fiebre puede ser el debut en casi un tercio de los pacientes. Más del 50% llegan a presentarla en algún momento de la enfermedad. También hay otro factor importante, es la pérdida de peso. El desarrollo de enopatía, eso es un poco menos frecuente, pero puede darse. Y algo muy importante es la fatiga, lo que evaluamos comúnmente como astenia, que tienen una gran mayoría de estos pacientes. Otro dominio es el dominio mucocutáneo, y esto es muy frecuente en el paciente con lupus. Incluso más del 80% llegan a tener parte de este compromiso, ¿no? Y aquí es importante ver lesiones que van a ser específicas y lesiones que no van a ser específicas. Las lesiones que no son específicas son aquellas como la alopecia no cicatricial, la presencia de úlceras orales, la fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud, vasculitis, comúnmente estas lesiones asociadas a actividad. Y hay otras lesiones que son las lesiones específicas, que son las del prototipo del lupus eritematoso cutáneo, el cual a su vez se divide en agudo, subagudo y crónico. El agudo es el que comúnmente se asocia con el componente sistémico, el LES,
Y los componentes subagudo y crónico a veces pueden desarrollarse de forma eh, sola, sin desarrollo de otra clínica, incluso con marcadores inmunológicos pues negativos, y de estos solo un grupo son los que van a desarrollar la progresión hacia lupus sistémico. Les voy a mostrar unas imágenes. Por ejemplo, esta es una lesión inespecífica, que son las úlceras orales. Un 50% de los pacientes con lupus, a pesar de presentar estas lesiones, que pueden ser grandes, ¿no? Son úlceras, hasta un 50% de los pacientes presentan esas úlceras y no son dolorosas. La pueden presentar en la mucosa oral o incluso acá en la mucosa nasal. La alopecia. La alopecia tiene varias características en el paciente con lupus, desde la disminución de su volumen, la calidad del cabello, quebradizo, áreas con pérdida de cabello, muchas veces no cicatricial, o sea que no deja herida, puede volver a crecer ese cabello, salvo que tenga un lupus crónico, tipo discoide, que deja una lesión cicatricial. Eritema palmar, los pacientes con lupus, si bien es una lesión inespecífica, pueden aparecer con las palmas rojas. La púrpura, palpable, que sea producto de pequeños sangrados, no desaparece a la compresión, es una manifestación vasculítica. El fenómeno de Raynaud, que también traduce un problema vascular con cambios de coloración que va desde la palidez, la cianosis y luego al recuperar la circulación se vuelve marcadamente eritematoso. También es una característica que puede aparecer en lupus como en otras enfermedades autoinmunes. El líbedo reticular, en los cuales vamos a ver una dilatación de las vénulas que generan un patrón tipo reticular con centros de palidez. Vamos a ver acá alguna lesión específica, muy característica, lo que se llama el rash en alas de mariposa, el rash malar. Ustedes pueden ver cómo hay un eritema definido en la zona malar, en el dorso. Se conserva las zonas nasogenianas y da la impresión pues de un rash en alas de mariposa, ¿no? Se puede presentar ese rash eritematoso, camativo en diferentes partes del cuerpo. Puede presentarse también en manos. Pueden presentarse incluso lesiones mucho más severas, similares a una necrólisis epidérmica tóxica, como puede verse en este paciente que tiene una afectación bastante severa. Puede afectar incluso la zona de las mucosas. Acá esta es una presentación subaguda de un lupus que puede verse bien delimitado, eritematoso, ¿no? Y que tiene centros pálidos. Es un lupus cutáneo subagudo anular. Otra presentación subaguda, pápulo escamoso. Básicamente pueden ser incluso confluentes. Es un eritema escamativo y nada más. El lupus crónico, clásico, acá vemos a nivel de cuero cabelludo, había una pérdida una pérdida capilar, pero se puede ver que el tejido está engrosado, lo que se denomina como hiperqueratósico y pálido, ¿no? Acá vemos otra presentación. Es clara esta zona que está hipopigmentada y que además se muestra la pérdida del vello, ¿no? Son lesiones ya de tipo crónica que generan daño. Túmidos es una expresión más pequeña, muchas veces pasa desapercibida. Se ven como unas pápulas, plaquitas, induradas, eritematosas. El lupus abañón con exposición al frío, a la humedad, el eritema violáceo de los dedos. Otro dominio es el dominio musculoesquelético. Cuando nos llega a la consulta un paciente con dolor articular y vemos las articulaciones inflamadas, como en este caso, acá se pueden ver las interfalángicas como están tumefactas, incluso las zonas metacarpofalángicas también están tumefactas. Esto es bastante frecuente en el paciente con lupus, aproximadamente un 70% de ellos. Lo típico es que sea una artritis no deformante, o sea que en la radiografía lo típico es no ver erosiones. Existe en el tiempo, se puede dar una denominación que es la artropatía de Yacut,
lo cual implica que algunos pacientes, por producto de la laxitud de los ligamentos y los tendones, puede haber cierta deformidad, pero que es reducible, a diferencia de la artritis reumatoide. Algo que también se puede dar es que estos pacientes con lupus puedan tener un overlap, una sobreposición con artritis reumatoide, en los cuales se podría ver una artritis de tipo erosiva y además la positividad de factor reumatoide o anti-CCP, dicitrullinado. La artropatía de Yacut da la impresión de ser una artritis deformante, sin embargo, al colocar la mano en plano, la mano recupera su angulación. Dentro de la parte musculoesquelética, también los pacientes con lupus pueden presentar mialgias, miositis. Con respecto a las miositis, eh, tiene una forma de comportamiento que no se puede diferenciar claramente de forma clínica, claro, de una dermatomiositis, por ejemplo. Va a haber una debilidad muscular de tipo simétrico, como uno puede ver en el maniquí que tengo acá, en este costadito, se puede ver una debilidad de predominio proximal a nivel de cintura escapular y de cintura pélvica, y la conservación de la fuerza en la porción distal. Se pueden elevar las enzimas musculares, como las transaminasas, la CPK, la LDH, aldolasa. Eh, los estudios de electromiografía nos ayudan, los doctores de neurología van a definir un patrón miopático, que son patrones con potenciales de unidad motora polifásicos, pequeños y de corta duración. Puede incluso requerirse un estudio de biopsia. El otro dominio de afectación es el hematológico, y acá tenemos que ver que las tres series hematológicas caen, se provoca neutropenia, se provoca trombocitopenia y se provoca anemia. Esta anemia puede tener múltiples causas dentro del lupus por la propia inflamación crónica, o incluso puede llegar a ser una anemia hemolítica autoinmune con elevación de la lactato deshidrogenasa, la bilirrubina indirecta, la presencia de CUMS directo, el consumo de optaglobina y la presencia de reticulocitos. Pueden haber otros compromisos también bastante severos, como la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemofagocítico, ¿no? Pero en un hemograma que podemos tener acceso fácilmente, puedo evidenciar la caída de estas series celulares, ¿no? Otro compromiso es el renal. Clínicamente es un paciente que va a venir con edema de miembros inferiores, con orinas espumosas, puede incluso llegar a tener hipertensión arterial u oliguria. En los laboratorios, eh, típicamente solemos hacer una evaluación de proteinuria 24 horas. Si no está a la mano, igual un examen de orina va a detectar la presencia de proteínas o la presencia de hematíes o de cilindros. Otros estudios de laboratorio que nos ayudan ya de forma más específica en los hospitales son el consumo, la caída de los complementos C3 y C4 o la elevación del anti-DNA. En caso de falla renal, hay que comprender que estos pacientes tienden a tener una marcada proteinuria, pero no siempre hacen elevación de urea creatinina. Eh, También puede, por el síndrome nefrótico que presenta el paciente, presentar hiperlipidemia. Comúnmente estos pacientes que llegan a presentar el compromiso renal y se encuentran proteinurias de más de 500 de forma repetida, se les hace una biopsia renal con el fin de evaluar el estadiaje. Esto es importante. Nos permite confirmar, nos permite evaluar un pronóstico y seleccionar un tratamiento adecuado para el paciente. Lo que yo puedo ver aquí es, miren las manchas negras, que son depósitos de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos van a depositarse en los tejidos, van a provocar una reacción inflamatoria y van a provocar el daño, ¿no? Si hay un depósito en la zona mesangial, es un depósito inmune, de complejos inmunes a nivel mesangial, un grado 1. Puede haber, además del depósito, la proliferación de las células mesangiales, un aumento. Puede también agregarse un depósito debajo del endotelio, de las capas amarillas, de las células endoteliales amarillas, puede haber depósito de inmunocomplejos. Puede haber también infiltrado celular, tanto en mesangio como en vaso. Pueden haber también depósitos subepiteliales, acá en gris, en la membrana basal. Estas características, de acuerdo a esta clasificación, van a permitir, pues, hablar de en qué clase encontramos al paciente con glomerulonefritis, ¿no? Y elegir un tratamiento. El otro dominio muy importante es el neuropsiquiátrico. Existen 19 formas de presentación de lupus a nivel neurológico. Es más común la afectación del sistema nervioso central.
frecuente los accidentes cerebrovasculares, es importante evaluar en los accidentes cerebrovasculares la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Se pueden presentar también convulsiones, difusión cognitiva, psicosis, trastornos del ánimo, meningitis aséptica, cefalea. Puede presentar incluso expresiones más raras, como una miastenia gravis asociada con lupus. Se manifiesta además el compromiso de serosas. He querido separarlo un poco acá en el dominio cardíaco, que regularmente no se coloca en los criterios de clasificación o diagnóstico. Eh, Comúnmente se menciona a la pericarditis o la efusión pleural en manifestaciones de esas serosas, ¿no? A nivel cardíaco se puede afectar tres, a nivel de los tres componentes. A nivel de pericardio generan inflamación, a nivel de miocardio, también con un engrosamiento y complicaciones que pueden llevar incluso a la arritmia y falla cardíaca, y a nivel endotelial, a nivel de corazón, de la membrana, puede provocar una endocarditis aséptica o de Lingmack-Zack, en las cuales las válvulas se engrosan, se adquiere como una vegetación aséptica, y esto genera una obstrucción en el pase de la circulación sanguínea. A nivel pulmonar, ustedes pueden ver acá una placa de tórax simple donde se puede ver la obturación de los ángulos costofrénicos a ambos lados. Un paciente con una efusión pleural, el paciente va a tener dolor punzante, empeora con la inspiración, con la tos, va a provocar disnea si es que es un derrame importante. Eh, pero pueden haber otras complicaciones que, si bien son mucho menos frecuentes, pueden ser incluso más graves, como una neumonitis lúpica, una hemorragia alveolar, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar. Acá una placa de compromisos severos. Tenemos a la izquierda la placa de un paciente que cursa con una disnea, con disnea, con anemia, con tos, con esputo hemoptoico. Es un paciente que en una placa se ve un infiltrado algodonoso difuso en ambos campos pulmonares, y esto es compatible con una hemorragia alveolar, especialmente si vemos una caída aguda de la hemoglobina, ¿no? Se puede presentar también la neumonitis lúpica. Comúnmente comienza por las bases con un compromiso ascendente, puede ser bilateral o unilateral. En este paciente además podemos ver que el segundo arco dilatado es un componente realmente relacionado. Tendrán que hacerse estudios para hipertensión pulmonar. Ambos son compromisos que pueden darse en paciente con lupus. No existe un dominio gastrointestinal en los criterios de clasificación, pero considero importante que sepan que hay también un compromiso a nivel gastrointestinal. El paciente puede desarrollar una pancreatitis por lupus, una enteritis lúpica, puede presentar ascitis o una enteropatía perdedora de proteínas. Útiles los anticuerpos para el estudio del lupus. Tiene esta positividad, implica la medición en títulos. El último título hasta el cual llegamos a observar captación por inmunofluorescencia es el título que corresponde al nivel del anticuerpo antinuclear. Esto puede tener múltiples patrones. No existen solo estos 6, son realmente más, son 23 aumentados a 25, creo. Y estos patrones, se puede ver lo siguiente. Acá tenemos una célula con su citoplasma, son células que tienen un núcleo grande. Si el núcleo se pinta de forma homogénea, será un patrón homogéneo. Si el núcleo se pinta, acá está el núcleo moteado. Si el núcleo se pinta a nivel de nucleolos, será el nucleolar. Acá la célula se ha pintado principalmente su citoplasma, será un patrón citoplasmático, realmente no debe llamarse antinuclear. Si se pinta en estas zonas, haciendo la evaluación de los centrómeros, como en la división celular, dicentromérico, y así. Y existen anticuerpos dentro de los antinucleares que son específicos, mayormente lo que es anti-DNA y anti-SMIT, que son las formas que más se encuentran directamente en el lupus, pero puede dar positividad también para los anti-RNP, anti-RO, anti-LA, anti-histona, marcadores para el SAF, cada uno con su duración clínica en síntomas. Listo, entonces si yo tengo un paciente en el que comienzo a sospechar por clínica y por algunos estudios positivos en el lupus, tengo que pasar a la fase de clasificación o diagnóstico. Realmente no existen
En esta evaluación de lupus, unos criterios que hayan sido dados para el diagnóstico, pero pueden utilizarse para clasificación, para estudios de investigación. Eh, Esta es una evaluación de los criterios hasta los del SLIC 2012. Los criterios SLIC del 2012 aún tienen una buena sensibilidad y especificidad, son estos de acá. Ustedes pueden ver que tiene evaluación a nivel de dominio cutáneo, ahí dice rash cutáneo agudo, rash cutáneo crónico, alopecia no cicatricial, la presencia de úlceras orales, todo esto es el dominio mucocutáneo. Hay un compromiso articular definido por la presencia de sinovitis en al menos dos articulaciones. Compromiso a nivel de serosas, acá pueden ver pleuritis, pericarditis. Compromiso a nivel renal con la presencia de proteinuria y la presencia de hematuria. Compromiso neurológico, acá hay algunas formas como la psicosis, las convulsiones, la neuropatía, la mielitis, etcétera. El compromiso hematológico y otro apartado que es el compromiso de la parte inmunológica con la positividad para la presencia de anticuerpos específicos como el anti-DNA, el anti-Smith, los anticuerpos para el SAF, ¿no? Los criterios SLIC clasificaban al lupus cuando al menos se cumplía cuatro, tenía que haber al menos uno clínico o al menos uno inmunológico para poder llegar a la clasificación diagnóstico de lupus. Estos son los criterios más actuales, por así decirlo, son del 2019, trabajo conjunto entre la Academia Americana de Reumatología y la Europea. Eh, Estos criterios comienzan diferente, te hablan de un criterio de entrada, un criterio necesario para poder clasificar a mi paciente por lupus, que es la positividad del anticuerpo antinuclear a título de 1/80. Eh, Esto puede tener un problema en el sentido de que existen pacientes con lupus que van a presentar un ANA negativo, lo que se llama un lupus seronegativo. Entonces, de entrada, este criterio los elimina, por así decirlo. Por eso es que estos criterios, si bien son de clasificación, no son completamente de diagnóstico. La idea de los criterios de clasificación es tener una muestra homogénea para estudio. Entonces, no va a permitir que absolutamente todos los pacientes con lupus ingresen. Pero bueno, me parece muy interesante en estos criterios la forma como lo dividen en dominios clínicos. Acá tenemos parte de lo que hemos desarrollado al inicio, un dominio constitucional. Han tomado para este criterio la presencia de fiebre, un dominio hematológico, les muestro una lista grande de problemas hematológicos. Lo que se toma es la caída de las series inmunes, como la leucopenia, la trombocitopenia grave, que se considera cuando tiene menos de 100.000, o la anemia hemolítica, que está relacionada con la presencia de factores como el CUMS, la caída rápida de la hemoglobina, la presencia de bilirrubina indirecta, de lactato deshidrogenasa, etc. De los componentes neuropsiquiátricos han tomado tres para lo que es la clasificación, que son el delirium, la psicosis, las convulsiones. Para el compromiso cutáneo, mucocutáneo, han tomado cuatro características, que es la alopecia no cicatricial, la presencia de úlceras orales, la presencia de lupus subcutáneo crónico y la presencia de lesiones agudas. Para la parte de serosas, la efusión pleural y pericárdica o la pericarditis aguda, en musculoesquelético toman la sinovitis, o sea, encontrar inflamación de las articulaciones o una artralgia inflamatoria que implica que es el síntoma de dolor articular asociado a rigidez matutina y doloroso en esas articulaciones, aunque no encuentres sinovitis o inflamación. El componente renal parte de la proteinuria, más de 500 miligramos, que es un estudio de proteína 24 horas, o la positividad de biopsia, clase 2, clase 5, clase 3 o 4. Uno puede ver que al costado está el peso que tiene cada una de estas características, ¿no? Pueden ver que con un puntaje de 10 y de mayor peso, acá la biopsia con nefritis de clase 3 o 4 es la que tiene mayor peso. Necesito un puntaje de 10, al menos necesitaría un inmunológico que sería el anticuerpo antinuclear, ¿no? Con eso puedo llegar a mis 10 puntos. Eh, Hay otro componente que es el dominio inmunológico, tres componentes, la presencia de anticuerpos de SAF,
o de consumo de complementos o anticuerpos específicos como anti-DNA y anti-SMID, que son los que consideran específicos. Una vez que yo llego al diagnóstico de mi paciente, tengo que pasar a otro punto. Yo tengo que saber qué tan grave está mi paciente. Y para esto utilizamos varias herramientas, son varias. Puedo utilizar evaluaciones laboratoriales, la medición del anti-DNA de doble cadena o del consumo S3 me sirve para evaluar la actividad de mi paciente con lupus. Puedo evaluar a través de lo que es calidad de vida, como evaluaciones de índices de fatiga, el SF36, evaluación de calidad de vida, como les decía. Puedo utilizar algunas herramientas específicas, clásicas, específicamente para evaluar la actividad del lupus a nivel cutáneo, o puedo utilizar otras herramientas como el SLEDAI-2K, el VILAG, que me permiten una evaluación general del lupus con una evaluación a nivel de compromiso en múltiples órganos, e incluso herramientas que pueden medir cambios. Algo que yo les dije al inicio, puede haber inflamación o actividad, pero en el proceso, si es que no se llega a controlar esta inflamación, esta actividad, puede llegar a acumularse daño, lo que sería como decir irreparable. Y eso puede ser tanto por la actividad de la enfermedad o puede ser por otros problemas agregados, como podría ser, por ejemplo, por los medicamentos, ¿no? La corticoterapia crónica que necesita un paciente con lupus puede llevar que a la larga, si yo no puedo quitar ese corticoide, mi paciente presente, por ejemplo, catarata. Entonces, también existen scores que van a evaluar el daño que se va acumulando en el paciente. Esto es uno de los más típicos para evaluar la actividad del paciente con lupus. Mide compromisos por órganos, por dominios, compromiso neurológico, la presencia de vasculitis, la presencia de artritis, de miositis, compromiso renal, compromiso mucocutáneo, compromiso de serosas, la parte inmunológica como consumo de complementos o elevación del anti-DNA, síntomas como la fiebre, y la parte hematológica. Entonces, a cada uno también le da un puntaje, y de acuerdo a este puntaje yo puedo saber si mi paciente está, qué tan activo está mi paciente. Esta es una calculadora para evaluar actividad. Quizás hay síntomas que yo en mi evaluación de consultorio, de centro de salud, no puedo tener a la mano ciertos exámenes, pero si yo tengo un paciente con lupus, yo ya sé que tiene lupus, está evaluado en el hospital Loaiza, llega a consulta de periferia y yo puedo evaluar ciertas características. Si yo estoy viendo que este paciente, que no tenía antes artritis, comienza a presentarlo, si estoy viendo que además comienza a hacer edemas y le he tomado un examen de orina donde puedo encontrar que tiene hematuria. Quizás no puedo evaluar la proteína de 24 horas, pero tengo ese dato. Veo que tiene la cara con rash, está enrojecido como alas de mariposa. Acá hay otro puntaje. Veo que tiene heridas en boca. Veo que tiene, por ejemplo, que está haciendo fiebres y yo no tengo ningún indicio de infección. Le tomo un hemograma y tiene las plaquetas, los leucocitos bajos. Yo puedo evaluar actividad con este paciente que no está calculando bien el puntaje. Bueno, no está copiando el puntaje, pero con esta herramienta, incluso evaluando la parte clínica, yo puedo hacer una sumatoria de este puntaje. Este paciente, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 puntos, 5, 7, más 4, 11, más 4, 15. 15 puntos es un puntaje bastante alto. Ahora les voy a mostrar cómo vemos esa parte del tratamiento con la puntuación. Entonces, este es un paciente que requiere darle un tratamiento o modificar un tratamiento. Y esta misma herramienta me puede servir para hacer un seguimiento de mi paciente con lupus, porque yo puedo ver cómo responde mi tratamiento. Entonces, es importante que estos pacientes con lupus sean derivados de forma rápida para el tratamiento a nivel hospitalario.
Los tratamientos persiguen objetivos y hay que tener en cuenta cosas muy importantes sobre el tratamiento. Uno, que el tratamiento para cada paciente es individualizado. Cada paciente con lupus tiene sus propias características. Cada paciente con lupus tiene su grado de severidad, su forma de respuesta al tratamiento. Y al ser también compromisos sistémicos, es importante comprender que estos pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario. Entonces yo necesitaría trabajar de la mano del doctor de nefrología, del cardiólogo, del neumólogo, del doctor de dermato, de diferentes especialidades para evaluar a este paciente. Otro punto importante es que, como le mencionaba, es importante evaluar esta actividad de lupus, porque en base a ello yo podré ver que también está yendo mi paciente, si necesito hacerle una intervención, un cambio en el tratamiento, ver si no se está acumulando algún tipo de daño. Es importante también evaluar otras intervenciones que no son farmacológicas, como la protección solar en los pacientes. Les mencioné en un inicio que la radiación ultravioleta puede desencadenar actividad de lupus, entonces es importante que el paciente esté protegido con un buen protector solar, al menos un SPF 50, quitar factores que pueden exacerbar la inflamación del paciente con lupus, como por ejemplo el tabaco, llevar una dieta sana, baja en carbohidratos. Recuerda que el paciente está recibiendo una gran cantidad de corticoides, probablemente en un inicio. Es importante también promover el ejercicio, promover medidas de salud ósea, porque la corticoterapia a la larga puede llevar a problemas también de osteoporosis, riesgo de fracturas. Es importante también que el tratamiento que voy a elegir esté dirigido para mi paciente, evaluando sus características, la gravedad que tiene el paciente, a ver si hay algún daño ya sumado. Puedo tener un paciente que viene de por sí también con una comorbilidad, con previa como diabetes o hipertensión, y tengo que hacer modificaciones especiales para su tratamiento, la preferencia que tiene el paciente para los medicamentos. Es importante entonces que todo el sistema funcione adecuadamente para que podamos atender de forma rápida, oportuna y evitar el daño al paciente, ¿no? Lo que nosotros buscamos como objetivo es que el paciente llegue a un estado de remisión, o sea, que la enfermedad se duerma, por así decirlo. Pero es importante también de la mano del paciente tener la adherencia al tratamiento, porque si mi paciente no se adhiere al tratamiento, pues vamos a terminar en un fracaso. Hay múltiples tratamientos. Una de las bases es la hidroxicloroquina, y esto lo van a utilizar en los diferentes niveles, tanto en la parte de actividad leve, actividad moderada o incluso la actividad severa. La hidroxicloroquina es un tratamiento importante en todas las etapas. Los corticoides se van a manejar de acuerdo a la gravedad. Siempre vamos a buscar ir reduciendo las dosis hasta usar dosis de mantenimiento, que son las dosis a largo plazo, que sean menores o iguales a 5 miligramos, siempre que sea posible, ¿no? Y si es posible retirarlo, intentaremos retirar ese corticoide. Acá ustedes están viendo grados de actividad. Esta es una guía de la Sociedad Británica de Reumatología. Acá pueden ver la calificación de actividad entre leve, moderada, severa, por Village o por SLEDAI. Yo les he mostrado el SLEDAI hace un momento. Estos son los puntajes en base a los cuales van a dar recomendaciones de tratamiento, que pueden ser desde tratamientos tópicos o dirigidos hacia manifestaciones leves. Podemos usar hidroxicloroquina, metotrexato, corticoides, prednisona a dosis bajas al inicio. Para una actividad moderada, podrán ver que los corticoides aumentan la dosis. 0,5 por kilo ya es 30 miligramos prácticamente por día en el paciente, ¿no? A diferencia de las dosis en leve, que son menos de 7,5. Se comienzan a utilizar ya en moderado otros inmunosupresores como azatioprina, micofenolato y en condiciones severas, incluso medicamentos como la ciclofosfamida. Esta es la recomendación EULAR para el tratamiento. Está dividida en compromiso renal y compromiso no renal. Ustedes pueden ver que hay tratamientos que van como de primera línea, segunda línea, para los diferentes grados de actividad del paciente, ¿no? Es importante que en el tratamiento que van a estar recibiendo los pacientes,
veamos también los factores o los problemas que van a conllevar estos tratamientos. Ya les hablé un poco de los corticoides. Ahora, los DMARDs, como el metotrexato, o los inmunosupresores, como la acetopina, micofenolato, pueden llevar a un alto grado de inmunosupresión. Son pacientes que tienen riesgo de infección. Es importante recalcarles las medidas de cuidado para evitar exponerse a factores infecciosos. Aquí, aquí ustedes pueden ver que, que partimos desde, desde un paciente que tiene una actividad de enfermedad por lupus y tenemos como objetivo clínico lo que es la remisión o al menos la baja actividad. Colocan esto porque lamentablemente no siempre se llega a dormir o remitir completamente la enfermedad. Y lo que al menos se espera en estos pacientes es al menos llegar a baja actividad. Esto implica que el paciente al menos no tenga daño orgánico y puede haber una actividad leve, por ahí quizás con un leve rash malar, y que esto puede ser controlado con el tratamiento con hidroxicloroquina y dosis bajas de corticoides. El tratamiento para componente de nefritis sigue también sus indicaciones. Es muy frecuente que va a ser la manifestación más severa que, que se va a ver en los pacientes con lupus. El tratamiento con hidroxicloroquina, siempre de cabeza. Se va a utilizar medicamentos como micofenolato o como ciclofosfamida, de acuerdo al grado de afectación. Va a haber pacientes que en el compromiso renal puedan tener un peor, digamos, un mayor riesgo, y ese riesgo de refractariedad o de un mayor daño orgánico va de la mano también de los resultados que se encuentran en la biopsia, ¿no? Como la presencia de semilunas o la presencia de necrosis fibrinoide, o si mi paciente ya me está comenzando clínicamente con problemas de falla renal, podría usar dosis más elevadas, más altas de ciclofosfamida. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor García. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctor García. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.